Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Bulma CSS. En esta ocasión estaremos trabajando con los tabs, o también los podemos llamar pestañas. Estos son elementos que nos pueden servir para mostrarle al usuario diferente información que puede ser bastante extensa y se la podemos categorizar en diferentes temas y podemos mostrárselas de una mejor manera. Entonces podemos ir dando clic en las diferentes opciones y podemos ir mostrando toda la información que el usuario desea ver. Entonces esta es la estructura básica de este componente. Entonces vamos a copiar esto, la estructura básica, y la voy a pegar aquí. Primero la voy a colocar en columnas. Una columna de tamaño 9 y la voy a pegar. Entonces voy a actualizar esto. Tenía un error acá. Ahora sí. Vamos a regresarnos al HTML y Bulma no nos da todo el código necesario para trabajar, solo nos da las pestañas. No nos da el resto de maquetación para ir mostrando al usuario toda la información. Entonces esa la tenemos que crear nosotros. Entonces para ello vamos a crear un div con una clase que se va a llamar panel container. Dentro del panel container van a haber diferentes contenedores llamados tab panel. Y le voy a poner una etiqueta p con la clase has text weight bold. Pictures. Y voy a crear un texto aleatorio. Entonces yo voy a copiar esto otras 3 veces porque aquí tengo 4 pestañas, tengo que tener la misma cantidad de tab panel. Entonces voy a actualizar acá. Entonces aquí tenemos picture, music, aquí sería videos, y aquí documentos, document. Entonces aquí lo tenemos. Para ir ocultando todos estos paneles usaremos CSS. No es un CSS tan extenso. Voy a hacerlo aquí mismo en el mismo archivo HTML. Voy a colocarle la etiqueta style y voy a crear unos estilos. En primer lugar a los tab panel porque son los que quiero ir ocultando y solo quiero mostrar uno. Entonces le voy a poner aquí un position absolute y un left de menos, va a ser un left bastante exagerado de 5000%. Esto va a hacer que se oculten
para verlo un poco mejor, lo voy a poner que se oculte menos 80% para que podamos verlo bien. Entonces vemos que acá se comienzan a ocultar. Acá los tenemos. Entonces de esta forma es como lo ocultamos. Le ponemos, quizás sea un poco exagerado. Entonces aquí lo tenemos. Ya están ocultos. Entonces para traernos solo uno de ellos, vamos a crear otra clase llamada tab panel active, y a este le colocamos el position relative y el left de 0. Si actualizamos esto no sucede nada, porque esta clase se la tenemos que colocar a uno de estos tab panel. Es obligación colocárselo al primero, porque es generalmente es el primer elemento, es la primera información que les tenemos mostrando, que es la de picture. Entonces por ende tenemos que estarle mostrando la información de picture aquí. Entonces esto lo estamos logrando gracias a esta clase. Entonces es esta clase la que vamos a estarle quitando y agregando a cada panel que deseamos mostrarle al usuario. Esto es todo el CSS que necesitaremos por el momento. Nada más que a las etiquetas LI vamos a agregarle una clase que se llama tabs item. Estas clases nos van a servir con JavaScript. Como el CSS solo es este, vamos a comenzar a trabajar con código JavaScript. Entonces aquí vamos a crear una constante. Perdón, esta será una función. Esta va a recibir un parámetro que va a ser, le vamos a llamar element tab. A este element tab representa el contenedor de todas las pestañas. Y el contenedor de todas las pestañas, estas son las pestañas, y el contenedor es este, el que tiene la clase tabs. Y aquí vamos a crear una constante, una variable a que llamaremos tabs. Entonces vamos a obtener un array de todos los enlaces que representan las pestañas. Hacemos con document.query selector all. Entonces con este método somos capaces de convertir esto en un array. Podríamos pensar que esto nos devuelve un array, pero en realidad no nos devuelve un array, nos devuelve una lista, que es muy diferente. Entonces con este código de acá ya somos capaces de convertir esto en un array. Y acá estamos seleccionando todas las etiquetas A. Serían estas. Acá lo ideal es que le coloquemos una clase. Yo lo voy a hacer así, pero lo ideal es eso, que le coloquemos una clase acá para poder seleccionar todos los enlaces de las pestañas.
y vamos a hacer esto mismo. Vamos a crear otra variable aquí que ya denominaremos tabs item, y vamos a seleccionar estas clases. Creamos otra variable en la que vamos a denominar panels, y vamos a seleccionar los elementos tab panel, que serían estos, los que contienen la información. Y ahora vamos a agregar un evento al elementado. Con punto add event listener, click vamos a capturar el evento, y le vamos a decir que parent es igual a e.target.parent node. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente: como hacemos clic en el elementado, es decir, estamos haciendo clic en estas pestañas, pero el elemento que contiene esas pestañas, podemos ver acá, el elemento que las contiene es este div que tiene la clase tabs. Entonces al final estamos haciendo clic dentro de este elemento llamado tabs. Entonces en este elemento tenemos diferentes etiquetas. Entonces lo que hacemos aquí es detectar en qué etiqueta hacemos clic. Con e.target somos capaces de detectar en qué etiqueta hacemos clic. Entonces con parent node estamos accediendo a su padre, que es que es la etiqueta li. Ese es su padre, la etiqueta li, y queremos acceder a esta etiqueta porque aquí tenemos una clase isActive. Esta clase es la que nos permite decir al usuario en qué parte se encuentra, qué información está viendo. En este caso le estamos diciendo que está viendo la información de picture. Cuando yo doy clic en music, entonces esta clase isActive se tiene que pasar a esta music y se la tenemos que quitar a picture. Entonces eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces por eso necesitamos saber, necesitamos acceder a su elemento padre, porque en realidad el evento se origina en el enlace, pero la clase isActive se la tenemos que colocar a la etiqueta li, que es su padre. Entonces por eso necesitamos acceder a su elemento padre para quitarle y irle colocando la clase isActive según lo necesitemos. Vamos a continuar. Vamos a crear una condición con lo siguiente: parent.classList.contains, y la clase que le pasamos es tabs item. Entonces si el elemento en el que damos clic contiene la clase tabs item, entonces vamos a hacer lo siguiente: es igual, creamos una variable i tabs.index of e.target. Esta clase nos sirve para obtener
la posición del elemento en el que damos clic en el array. Los arrays comienzan en 0. Entonces si yo doy clic en el primer elemento, estoy dando clic en el elemento 0. Si doy clic en el segundo, estoy dando clic en el elemento 1. Lo mismo sucede acá. Si doy clic en el elemento 0, quiere decir que quiero ver la información que está en el Tab Panel en la posición 0. Entonces esto me va a servir para ir emparejando cada pestaña con su respectiva información. Entonces para que lo podamos ver mejor, voy a colocarle acá un console.log de i. Voy a actualizar esto. Vamos a ir acá a la consola. Entonces voy a dar clic en el primero. Perdón. Acá tengo que llamar a la función tab y tengo que pasarle el elemento tabs, que es este, para que me funcione. Entonces podemos tener este código en un archivo aparte y llamar esta línea de código en algún archivo que sea HTML. Entonces voy a actualizar, como que tengo un error. Perdón, acá me faltó un punto, por eso me estaba dando este error. Doy clic aquí y vemos que estoy dando clic en el elemento 0. Doy clic en el segundo, entonces aquí estoy dando clic en el elemento 1. Doy clic en el tercero, estoy dando clic en el elemento 2 y en el último, que sería el número 3. Entonces todos estos números me van a servir para emparejar tanto estas pestañas como la información que voy a ir mostrando aquí. Entonces esto lo voy a comentar y vamos a decirle tabs item.map. Este punto map me permite recorrer los arrays. Podría recogerlo también en un bucle, pero el map me permite recorrerlo en una sola línea. Entonces lo único que tengo que hacer es pasarle un parámetro que lo llamo como yo desee. Yo lo voy a llamar tab. Y le voy a decir que tabs.classList.remove. Entonces le voy a quitar la clase isActive. Ahora hago lo mismo, tabs item, pero le paso el índice del elemento en el que doy clic. .ClassList.add isActive. Bien, entonces la primera línea recorre todo el array y está encontrando el que tiene la clase isActive y se la va a quitar y se la coloca en el elemento con la posición en el que hemos dado clic. Para probar esto vamos a pasarnos al código.
voy a seleccionar cada uno de los tabs ítem y voy a dar clic en el segundo. Entonces isActive se le va a pasar al segundo LI. Voy a dar clic. Creo que tengo un error. Voy a pasarme al código. Y el error que tengo está aquí. Class list. Voy a actualizar esto de nuevo. Voy a venirme aquí a los elementos. Doy clic. Sigo teniendo el error. Y el error está aquí. Voy a volver a actualizar. Voy a pasarme los elementos. Doy clic aquí. Y vemos que ahora le quito la clase isActive. Y se la coloco al elemento en el que he dado clic. Doy clic en videos. Se la quita la anterior. Recorre la array, encuentra el que tiene la clase isActive, se la quita, se la coloca en el que doy clic. Doy clic aquí y entonces ya me va mostrando cuál es la información que el usuario va viendo. Ahora vamos a hacer lo mismo con los tab panel que contienen la información. Para los tab panel es la misma historia, le ponemos panels.map. Entonces recorremos el array hasta encontrar el elemento que tiene la clase que deseamos quitarle. Entonces le decimos panel.classlist.remove y la clase que queremos quitarle es la clase tab panel active. Le decimos panels, le pasamos el índice y le decimos classlist.add, sería la misma clase tab panel active. Entonces con los paneles es la misma historia porque encontramos el que tiene la clase tab panel active para quitársela y se la colocamos al elemento que coincide con el índice. Vamos a actualizar y damos clic y ahí nos va cambiando music, ahora en videos y ahora en documentos. Entonces vemos que con este es el código que necesitamos para que funcione, es pequeño, igual el código CSS es bastante pequeño. Este componente tiene diferentes opciones. Nos regresamos acá, vemos que podemos alinearlo. Acá tenemos el código de ejemplo. Solo le colocamos la clase isCentered. La colocamos aquí. Tenemos la clase isCentered. Vamos a actualizar aquí. Y ahora las pestañas están al centro. Tenemos otra clase isRight. Por si las queremos a la derecha. En lugar de isCentered, isRight.
Vamos a actualizar y ahora las tenemos acá. Entonces acá podemos ver otras opciones. Podemos colocarle incluso algunos iconos. Acá tenemos la estructura, solo necesitamos copiar el código del icono. Tenemos también algunos tamaños. Podemos irle colocando is small, y tenemos unas pestañas pequeñas, is medium, tenemos un tamaño mediano, también tenemos el tamaño más grande, is large, es un tamaño bastante considerable. Tenemos otras opciones por acá. Tenemos algunos estilos. Podemos colocarle la clase isBoxed. Damos clic aquí. Y ahora tenemos otro estilo de pestaña. El otro estilo que tenemos es el isToggle. Vamos a copiar esto. Y vamos a actualizar. Entonces aquí tenemos las pestañas con este tipo de estilo. Podemos colocarle los iconos si lo deseamos. O también podemos ponerle un redondeado. Solo le colocamos rounded. No lo guardé, perdón. Vamos a actualizar. Vamos a copiar esta clase. Perdón. Esta clase funciona junto con isToggle. Entonces aquí tenemos una pestaña redonda. Acá tenemos otras opciones. Podemos colocarla a full width o a ancho completo. Solo le colocamos la clase isFullWidth. Y la pestaña se colocaría en toda la pantalla de esta forma. Si yo voy redimensionando la ventana, ocuparía todo el ancho. Acá no lo ocupa porque yo le he colocado, tengo una columna de is9, le pongo is12, entonces yo ocuparía todo el ancho de la pantalla. Entonces también podemos combinar algunos estilos. Puedo combinar el centered y el isBoxed. Entonces lo voy a colocar acá isCentered, isBoxed. Actualizo. Y ahora está el centro, pero con otro tipo de estilos. Yo se los voy a quitar porque voy a mostrarles que estas pestañas son totalmente responsive. Porque si yo tengo por acá más pestañas, entonces vemos que podemos ir viendo aquí, arrastrando hasta ver qué hay por acá, qué información hay.
acá me tira un error porque tengo más pestañas que información. Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, tengo 6 pestañas, voy a necesitar 6 contenedores de información. Solo tengo 4. Entonces, por eso me está dando este error. Lo voy a quitar. Esto lo he hecho solo para mostrarles que esto es responsive. Entonces vemos que el código, tanto CSS como JavaScript, no es tan extenso. Entonces eso es todo en este video y nos vemos en el siguiente.